nos acompaña también con un hermoso testimonio. Este testimonio también es muy importante porque nos viene a mostrar cómo la palabra de Dios surge efecto no solamente en el laico, también en el sacerdote. Nos viene a mostrar que los sacerdotes somos los primeros en gustar, o deberíamos ser los primeros en gustar la palabra del Señor para luego darla a gustar a los demás. Y es interesante el testimonio también, padre, porque muchos sacerdotes podrán ver este video, muchos sacerdotes ven en este canal, Padre Luis Toro, y en algo les puede servir este testimonio. Bueno, padre, si quieres, pues presente, de dónde es, y bueno, dónde ha estudiado, realizó sus estudios, cómo fue, y luego pues también nos cuenta algo de este testimonio y podemos compartir. Muchas gracias, Padre Luis Toro. Es para mí un gran privilegio que puedo estar con usted y especialmente que podemos tener este interview, que es para mí una gran oportunidad agradecer a usted que usted cambió la calidad de mi sacerdocio desde el momento cuando lo podría conocer y cuando podría escuchar sus prédicas, sus charlas, sus defensas bíblicas, apologéticas. Usted cambió mi vida y me tocó directamente. Primero, yo nací en Eslovaquia y estuve ordenado en el año 1991 en Eslovaquia, empezando con los salesianos, que me dieron una formación, digamos, espiritual, salesiana. Después yo me fui para una misión en Venezuela, donde estuve allá por unos 2 años. Un añito en San Félix, en el estado de Bolívar, otro año yo estuve en la capital de Venezuela, en Caracas. Y antes, ¿Aprendí español? allá yo realmente aprendí en español. Yo estuve solamente por 2 meses en el curso muy activo en España, en Valladolid, antes de ir en Venezuela. Pero antes de Venezuela yo estuve también en Roma estudiando en la Universidad Salesiana. Yo hice la licenciatura de la espiritualidad y después más adelante yo hice el doctorado de la teología pastoral y de eso tengo también PhD. También tenía que estudiar los idiomas y puedo comunicar realmente con los 4 o 5 idiomas. Inglés, español, italiano, eslovaco y checo. Eslovaco y checo son muy cercanos. Sí, bueno, yo sé solamente español y gocho. Lo importante es que usted es apologética del mundo, apologeta del mundo. Y ahora, yo puedo decir de estas mis experiencias, yo soy sacerdote de 32 años, este junio, de 2023. Y puedo decir que hace 4 años, cuando yo estuve en su primera charla, para mi primera charla en New Jersey, en Estados Unidos, en la Iglesia de la Divina Misericordia, donde estuve invitado por Fanny en este tiempo. Y yo escuché mucho de usted por ella, pero nunca tenía una oportunidad ni ver un video porque no lo conocía y no sabía mucho de usted. Pero ella me habló, Padre Luis Toro es un apologeta que enseña la doctrina de la Iglesia, saliendo de la Biblia, explicando pasajes bíblicos, conociendo libros bíblicos, capítulos, versículos. Yo dije, eso siempre me interesaba como sacerdote, pero ver la Biblia con todos los libros, yo dije, yo nunca voy a aprender lo que Padre Luis Toro sabe, porque son demasiado muchos libros, capítulos, versículos. Pero inspirado, Padre, por usted, esta primera charla para mí, que era una misa en un gran salón en Rovey, y una misa de unas 3 horitas donde usted explicaba muchas cosas de la Biblia, hasta comunicando con la gente de otras religiones protestantes, cristianas religiones,
ahora yo estuve allá como sacerdote concelebrando, no sé si usted recuerda eso, pero después de eso usted me pidió si puede avisar a la gente, especialmente un mensaje para los sacerdotes, que pasemos una flojera espiritual. Estas dos palabras, flojera espiritual, se me quedaron en mi cabeza para que aprendamos apologética, la Biblia, las cosas para defender nuestra fe católica, para defender nuestra verdad. Y yo dijo, voy a decir a la gente, a los sacerdotes, eso que es una cosa importante. Y yo mismo me sentía que yo soy uno de estos que necesito progresar, porque aunque tenía mi doctorado y PhD, y todavía me faltaban muchas cosas de la Biblia, y realmente si yo me encontraba con un pastor protestante, simplemente tengo que decir que me sentía perdido en el conocimiento, así. Y cuando yo lo conocí allá, yo tenía 57 años, y yo dije, quizás ya estoy bastante viejo para estudiar eso, no sé si mi cabeza va a cobrar eso todo y aceptar todo este conocimiento, pero yo dije, Señor, Espíritu Santo, ábreme mi conocimiento para aprender al menos algo, para lo poco que puedo aprender, que puedo defender mi fe. Y empecé día por día con la Biblia en mi tiempo libre. Yo dije, no voy a ver películas cristianas, aunque son cristianas bonitas. Siempre me animaba con ellas y era para mí la parte de un relajo, de saliendo de estrés, porque son muchas cosas. Tenemos que manejar mucha gente, aconsejar confesiones, visitando a los enfermos. Y uno a veces viene un poquito estresado de todo, y más fácil es ver una película cristiana para que algo aprendo bello y me animo con algo bello de la Biblia, con las películas cristianas. Pero cuando yo escuché a usted predicando y defendiendo nuestra fe católica, y yo vi que como usted captaba pregunta y respuesta, y no era ni una cosa que se quedaba sin respuesta, yo dije, yo tengo que aprender tanto cuanto, pero voy a tratar. Y empecé en mis 57 años, para los sacerdotes que me oyen y que son más jóvenes que yo, que no tengan miedo, empezar y estudiar la Biblia, los capítulos, versículos, especialmente de los evangelios, y también de las cosas del Antiguo Testamento, cartas del Nuevo Testamento de San Pablo. Ahora, poco a poco yo sentía que mi sacerdocio y mi fe se está realmente edificando, se está haciendo más fuerte, y pasando por los pasajes que yo realmente no entendía, buscando por internet. Después yo encontré que me aconsejó Fanny, busqué por YouTube Escuela de la Biblia de Padre Luis Toro, y cada casi tema de los padres, porque no llaman a nadie padre ni maestro, o otras cosas que eran un poquito difíciles de explicar. Muchas veces cuando me tocaba explicar estas cosas yo saltaba por eso y explicaba en la Biblia, en la homilía, otras cosas. Pero ahora, como yo aprendí bastante de sus charlas, y yo soy un poquito viejo de sacerdote como usted, y aprendí, yo dije, ya me siento más cómodo, ahora me basta leer, si voy para el Evangelio o las lecturas, leo solamente de quién es la lectura, o Isaías, o quizás si es del Nuevo Testamento, Evangelio de Marcos, o Juan, o Mateo, Lucas. Para mí veo capítulo, versículo, ya sé de qué se habla, y ya sé que puedo hablar en la homilía. Por eso más fácil, me facilita mucho tiempo ahora lo que yo ofrecí este tiempo para aprender realmente en el tiempo libre. Este tiempo se me devuelve como un beneficio delante de cada misa, de domingo o de día feriado. Y por eso quiero animar a todos los sacerdotes que están pensando
realmente estudiar la Biblia, que no tengan miedo. Es un beneficio para aumentar la propia fe y espiritualidad de uno y también para dar una palabra válida, para ir al grano y hablar durante las homilías no de mis cosas personales o de ecología, filosofía o de otras cosas que pasan en el mundo, noticias. Sin embargo, hablar qué me dice primera lectura, segunda lectura hasta Salmo y también el Evangelio. Y estas cosas realmente hacemos con Fanny en la iglesia de la Divina Misericordia en Robe, en New Jersey, a los domingos, que cada homilía de domingo es una pequeña, digamos, charla, donde leo lo primero Evangelio, después de las lecturas que leen los proclamadores de la lectura y de la palabra, donde comparamos lo que dice que se habla en la lectura y donde más podemos confirmar esta misma cosa que se habla. Si, por ejemplo, si se habla que Cristo está dando las llaves a Pedro como una señal de la verdad de la iglesia, ahora, ¿dónde está también algo de eso? Isaías 22, ¿sí? Isaías, allá, digamos, Isaías 22. Allá se habla exactamente de Pedro, que realmente se habla adelantado de estas llaves. Y son muchas otras cosas que corresponden Nuevo Testamento con Antiguo Testamento que antes yo no tenía ni idea. Y ahora veo la riqueza de la palabra, la riqueza de la prédica que puedo dar a la gente, que la gente puede ver que la palabra de Dios es algo que es una palabra viva, es un Señor Jesús que está con nosotros, que nos da esta palabra y que nos llena y que nos forma y que nos guía en nuestra vida. Por eso, para mí, sus prédicas, sus enseñanzas cambiaron mi vida. Qué alegría. Algunas cosas que me han impactado de testimonio de lo que he ido compartiendo, ¿no? Que precisamente a los sacerdotes nos queda un poco difícil estudiar la Biblia porque es exigente. Sí. Es exigente. Y nosotros ya llevamos como una costumbre, todo el día hacemos esto, tenemos pensado esto, pero dentro de ese proyecto no está el estudiar las Sagradas Escrituras. Entonces, quitarle un espacio a lo que está en el horario de mi día, de mi quehacer diario, para poner la Biblia, pues cuesta. Y luego, la experiencia de estudiar la apologética es exigente, fuerte, porque usted tiene que ejercitar la mente, usted tiene que estudiar, usted tiene que orar, porque no solamente es cuestión de intelecto, porque usted no puede decir yo voy a estudiar, porque es cuestión de intelecto. No, porque, bueno, los que han estudiado saben que en las universidades, ustedes también estudian en Roma, y allá en las universidades no dan estas enseñanzas de esta manera, porque esto no es intelecto. Ciertamente que, gracias a Dios que tenemos una memoria, tenemos un intelecto, podemos usarlo, pero tiene que combinarse también con otra exigencia más, la oración. Entonces, la oración y la lectura de la palabra reposada, no desde el punto de vista intelectual, sino desde el punto de vista espiritual, aquello que Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí no nos está invitando a estudiar la Biblia, sino a alimentarnos de la palabra de Dios. Es lo que la iglesia hoy pide, que es la lección divina. Y resulta que a nosotros en el seminario se nos enseñó a estudiar la Biblia, pero no a cumplir lo que dice Jesús, alimentarnos de la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es lo que hace falta dentro de la iglesia. A mí me cuestiona. Pero hoy cuando escucho el testimonio de este sacerdote, hermano, me cuestiona y digo, oye, no solamente le ha pasado a él, pasa a muchos sacerdotes que en la vida de seminario le enseñaron a estudiar las Sagradas Escrituras, pero no a encarnar. San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y la palabra se hizo carne y habitó
entre nosotros. O sea, hay que encarnarla para que viva entre nosotros, que dé fruto en nosotros. De eso se trata. Ciertamente nunca es tarde. A la edad de 57 años ha comenzado a gustar la palabra de Dios. Y es el mismo sacerdote, pero ojo, su sacerdocio ha comenzado a tener sabor, a tener sazón, ha tenido algo especial y desde la vida espiritual hay un gozo, hay una vivencia de la fe, de la esperanza, algo ha cambiado. Esto es lo que los sacerdotes no saben. Yo lo digo por experiencia, mire padre, desde que yo he comenzado a votar la Biblia, yo vivo mi sacerdocio a plenitud, humanamente que yo pueda, hago todo el esfuerzo de vivir a plenitud, los sacramentos que celebro, los disfruto, los gozo, cuando predico la palabra de Dios, lo disfruto, lo gozo, cuando trato a los hermanos que tengo que atenderlo, sea predicándole a los hermanos y a Venezuela, cuando estoy atendiendo a los necesitados, a lo que sea, a los que van a la parroquia, lo disfruto porque sé lo que estoy haciendo, dónde he encontrado esa luz para saber lo que estoy haciendo en la Sagrada Escritura. No me importa que todos sabemos que el mundo debe andar a oscuras, una densa oscuridad invade el mundo, incluso esa densa oscuridad llega a la iglesia. Y muchos obispos no saben a dónde van, ni saben el testimonio que tenemos ahorita de los alemanes, que un gran grupo, no sé si fue usted que me dijo, ¿no? Todo que me dijo, un gran grupo de obispos alemanes pues han querido como desviarse de la iglesia. Y yo lo voy a decir en secreto, ¿vale? En secreto. ¿Cuál ha sido el problema de esos obispos? La falta de conocimiento de la palabra de Dios. Falta de gustarla. Parece contradictorio, pero si son obispos, para la teología, pero no han saboreado la palabra del Señor. Y el salmista, inspirado por Dios, 119, 105, lámpara es tu palabra para mis pasos, una luz en mi sendero. ¿Y qué pasa? Que un obispo, por muy obispo, que es apóstol de Cristo, es un de Cristo, no lo podemos quitarle respeto, pero si no tiene la lámpara, si no tiene la luz, cae en el hueco. Y si un siervo guía a otro siervo, cae en el hueco. ¿Cuánta gente no están siguiendo a estos obispos que se están apartando de la iglesia, apartando de la Biblia, apartando de Dios, apartándose de la misma iglesia, apartándose del Papa? Pero, ¿por qué? Porque hay una densa oscuridad. Exacto. Y como sacerdote tengo que decir que hay muchos sacerdotes que están preocupados por los estudios filosóficos, los estudios teológicos, o por doctorados, o por trabajar en una universidad, en un colegio, o por, incluso algunos se preocupan más por deporte, por noticias, hablamos hace rato, algunos se preocupan por estar pendientes de las noticias, otros por estar pendientes de hacer deporte, no sé qué, pero no están pendientes de la vida espiritual, de la palabra de Dios, y hay una crisis espiritual porque está ausente la palabra de Dios en la mente y en el corazón de aquellos que deberíamos ser el instrumento de Dios. Fíjense, hermanos sacerdotes que me escuchan, de nosotros se espera la palabra de Dios. Si algún día tienen chance para leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, San Pablo dice, somos embajadores de Cristo. Eso es grandioso. Pero luego San Pablo dice, y es como si Dios mismo hablara por nuestra boca. Es como si Dios mismo hablara por nuestra boca. O sea, que del sacerdote se espera que salga de su lengua la palabra de Dios. Pero ¿cómo? Hay algo que no tiene. Si no lo gustamos, si no lo desaboreamos. El mundo de hoy nos ha engañado. Nos ha hecho creer que solamente recibir la ordenación sacerdotal y con eso ya soy salvo. No. Tengo que cumplir la misión que Cristo dio, Marcos 16:15. Vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. El Evangelio, el que crea, el Evangelio produce la fe. Se salvará. Y esa fe nos lleva a la salvación. El que se resiste a creer será condenado. Entonces nosotros somos motivos de salvación o motivos de condenación para las personas. Y que hoy hay que hacer. Y a veces, en vez de hacer lo que usted hace, quitarle tiempo a otras películas, a la noticia, a otra manera de distraerse, o otra manera de descansar, o de tomar
la Y es para donación, la no sé. cena de 4 horas. A veces nosotros sacerdotes estamos muchas veces invitados para la cena y la cena toma 3 horas o a veces más. Y no que uno no quiere comer, pero puede comer algo más simple en la casita si se prepare. Y Estaba en una diócesis y la gente me invitó a que fuera a dar una enseñanza. Pero el sacerdote decía, yo no estoy de acuerdo con eso, se pelea con los hermanos separados, se pelea con los evangélicos, eso es de falta de caridad, falta de tolerancia, eso no. El cura todo lo que es un fanático. Y después que la gente ya tenía todo organizado, el padre le echó todo para atrás. Y aquí mando yo, y yo soy el párroco. No se dio la actividad, le echó todo para atrás. Y entonces estaba organizando y me dice, padre, me echaron todo para atrás, no se puede hacer nada. Pero, ¿sabe qué? Llegó un pastor. Y ese pastor se está predicando por todos lados. Y el padre no es capaz de decirle nada a él. Y se está llevando toda la gente. Eso. Después, como al mes me llamó y me dijo, padre, solo quedo yo de católico. Se han ido todos con el pastor. Y el padre no ha hecho nada, padre. ¿Qué hacemos? Y le dije, pues bueno, vamos a hacer algo, hermano, vamos a hacer algo. Y el padre, ¿cuándo va para allá? Digo, bueno, el padre viene para acá cada 3 meses. Entre 3 meses él vuelve. Y le dije, perfecto, hago algo. Cuando el padre vaya, pues invítele a la gente, que ya no son católicos, ahora son evangélicos, invítelo con el pastor. Un día yo estaba tranquilo en la parroquia cuando recibí una llamada. Me dice el muchacho, padre, ¿ah? Vino el padre. ¿Y qué hizo? Reuní, como usted me dijo, reuní los evangélicos. Y reuní al pastor y le dije, bueno, vamos a hablar con el padre. Y cuando el padre llegó, bueno, que para la misa, disculpe, señor cura, aquí no hay católicos. Aquí ya somos todos evangélicos, no te necesitamos. No, pero ¿cómo que usted no es el catequista, usted es el otro que llevaban esto? Pero ya somos evangélicos, venimos a pedirle que no vuelva para acá. ¿De acuerdo, señor cura? Vamos a debatir. Cuando digo vamos a debatir, pues el padre no estaba preparado para eso. Y pensaba que eso era ser fanático. El padre se fue, no pudo celebrar misa, se fue. Y entonces, pues, quedó aquí el pastor. ¿Ahora qué hago, padre? Y pues esperemos. Sí, en la tarde me llamó el padre. Torito, ¿cómo estás? Bien. Torito, ¿sabes que tengo un problema? Le dije, ¿qué le pasó? No, usted sabe que toda una comunidad se me metió evangélica. Todos se fueron. Y llegué y nadie, llegué a celebrar la misa y no había nadie. Y entonces, pues, a los que estaban eran los evangélicos ahí, y el pastor, ¿y ahora qué hago? Porque todo el mundo se metió evangélico. ¿Será que usted puede venir a darme una enseñanza? Y dije, claro, padre, con mucho gusto, reúna a todos los evangélicos. O invítenos a toda la gente y díganle que el pueblo lo iba a hacer conmigo. Todavía no me conocían, yo todavía no me conocían. Y sí, se hizo abiertamente. Y se fueron todos a hablar allí. El pastor iba a debatir. Cuando yo llegué, el pastor sí, que iba a debatir conmigo. Comenzamos el debate. Él comienza a hablar y yo a escucharlo. Y después yo comienzo a hablar y comienzo a mostrarle con la palabra de Dios. Dios, y duramos todo el día, padre. Todo el día. Y la gente con la Biblia. Me había dicho el pastor, era pura mentira, puro engaño. Le dijeron, se largue de aquí. Lo sacaron corriendo. Se fue y quedó todo el pueblo otra vez en la iglesia. Ahí celebramos la misa, lo recibió otra vez en la iglesia y rescatamos el pueblo. Y el padre decía, oye, eso no es fácil, ¿no? Eso es difícil. Y decía, sí, es difícil. Pero es ver que por falta de preparación, porque es sacrificio, es un nuevo método. Acá me pueden decir todo lo que quieran. Lo único es que yo lo reto a las pruebas. Miles de protestantes han vuelto a la iglesia católica. Miles de ateos han vuelto a la iglesia católica. Miles de personas que están desviadas del camino del Señor se han convertido a través de estos videos. Que para ustedes, hermanos sacerdotes, para muchos, no para todos, para muchos, y para algunos obispos, es ser fanático, es ser extremista, es falta de caridad, es falta de tolerancia. Pero las pruebas me repito. Si para mí es difícil convertirme en evangélico, y yo he tenido la oportunidad de pueblos enteros se han convertido,
Entonces quiere decir que esto sí funciona. Yo voy a las pruebas. Usted me dice, rezando el Santo Rosario de cada evangélico, muéstreme un protestante que sea convertido rezando el Rosario. Muéstremelo. Y no quiere decir que el Rosario no sirve para nada. Quiero decir que se necesita aclararles el entendimiento a la luz de la palabra y exponerles la fe. Eso es lo que Cristo mandó a los apóstoles. Ponerlo a toda criatura. ¿Por qué no lo estamos cumpliendo? ¿Por qué hacemos excepción? ¿Por qué decimos a los evangélicos no hay que predicarles? Entonces se equivocó Cristo. A toda criatura. ¿Por qué no predicarle a toda criatura? Si esa es la misma, Mateo 28, 19. Vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Se llama doctrina. Y esa doctrina tenemos que enseñarla, porque no es una batalla. Y los laicos se están enfrentando a esa realidad, a esos lobos que están en la calle. Y ustedes tranquilos, como si nada pasara. Y tendrán que darle cuenta a Dios. Porque San Lucas capítulo 15, el versículo de ahí del 4 en adelante dice: el buen pastor deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. ¿Por qué lo está haciendo? Ese es el corazón de Cristo, ese es el deseo de Cristo. Y la iglesia, ¿se acuerdan en la exhortación pastores da vobis? O daré pastores según mi corazón. ¿Cuál es el corazón? Dejar las 99 y buscar la oveja perdida. Lo estamos haciendo según el corazón de Cristo. Mire que la iglesia nos lo pide, mire que Cristo nos lo pide y no lo estamos haciendo. Por eso yo hoy invito a los sacerdotes que vean este testimonio, decirles que nos preparemos, porque si no, los laicos están dispuestos. Hoy los laicos están, ya saben defenderse. Yo felicito a todos los laicos, aplaudo a todos los laicos del mundo entero, que ya el que no sabe, que no se nos aprende, agarra un celular y se muestra, les muestra el video o les envía los videos a las demás personas, o ponen un televisor o lo proyectan para que la gente lo vea, pero hacen de mil maneras. Y los laicos están conscientes de la realidad. No entiendo por qué los laicos ven con claridad las necesidades que hay, pero los sacerdotes no lo ven. Creo que es que estamos encerrados en medio de 4 paredes y los laicos están en la calle. Y a ellos sí los atacan. Mientras que ustedes que están en medio de 4 paredes en la oficina tranquilos, no los atacan. Usted sale de la misa, va para allí, para acá, y usted puede hasta comer con los pastores porque a ellos no lo van a atacar a ustedes. Pero a las ovejas sí las están atacando. Pero a la